Y hoy quiero hablarte de la disciplina del discípulo. ¿Cómo hacemos para llevar a esta fe? ¿Se acuerdan del tema que hablamos hace meses que le titulé la disciplina de la fe? Porque la fe la tienes que someter a una disciplina. Y ahorita entenderemos qué es la disciplina, porque discípulo viene de la palabra disciplina. Y en Mateo 28, 16 al 20, vamos comenzando, Reina Valera 60, Mateo 28, 16 al 20. Me sorprende cómo cada uno de los discípulos, los cuatro evangelios, tienen una perspectiva, parece que es distinta de esta parte de la escritura cuando Jesús se les aparece, ¿verdad? Y por ejemplo, Mateo se enfoca mucho en hacer discípulos. Mateo capta ese mensaje y fue lo que quedó muy grabado en su entendimiento de hacer discípulos, porque es importante para que las enseñanzas, el reino de Dios, funcione a través del modelo de discipulado, de los discípulos, que es el tema de este día. Pero, por ejemplo, el apóstol Marcos, ¿verdad? Lo ve desde otra forma diferente y él se enfocó básicamente en las señales, en los milagros. Entonces, ellos estaban ahí, los que escribieron los evangelios estaban ahí con Jesús, escucharon lo que Jesús dijo, pero uno tomó la perspectiva de hacer discípulos, de ir a las naciones. Otro tomó la perspectiva de lo sobrenatural. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, ¿verdad? Y ese tipo de señales y milagros. Esa era la perspectiva de Marcos, pero en la perspectiva de Juan fue diferente. Juan se enfocó en la relación. Juan se enfocó en el Espíritu Santo. Él describe lo que sucedió. Por ejemplo, ahorita vamos a leer en Mateo y no dice ni siquiera en dónde estaban y cómo era el lugar ni nada, pero Juan sí lo describe y dice que estaban en una habitación oscura, que ya era el primer día de la semana, ya 3 días que había muerto Jesús y que se les presentó Jesús en medio y les dijo, paz a ustedes. Y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Ese fue el enfoque de Juan. Y en el enfoque de Juan, él está enfocado mucho en el poder, en el amor del Espíritu Santo. Así que cada uno de ellos tuvo su enfoque diferente, pero los cuatro son necesarios. Y hoy vamos a entender lo que está pasando aquí, que Mateo registra en el capítulo 28, en el verso 16 al 20. Dice el verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Dice el 17. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión. Un texto tan conocido, un texto tan predicado, tan anunciado. Pero en el centro de este mensaje está el corazón del Padre a través de Jesús dando las últimas instrucciones para que inicie la iglesia, para que se multiplique la iglesia y para que en muchas naciones se predique el reino de Dios. De hecho, las señales de los fines de los tiempos tienen que ir definidas por la predicación del reino. A Jesús le preguntaron, ¿cuándo viene el final? ¿Cuándo acontecerán las cosas que marcarán el final de la vida humana aquí en la tierra? Y Jesús les dijo, hey, a ustedes no les toca conocer esas cosas, pero yo les quiero decir que señales habrá, terremotos y muchas guerras y habrá cosas, pero no es el fin. Hasta que no se predique el evangelio del reino en todas las naciones, entonces vendrá el fin. El problema es que no se ha predicado el evangelio del reino, se ha predicado religión, se ha predicado doctrina, doctrinas que parece que son de Cristo, doctrinas que parece que emanan de la Biblia, pero que no llevan al establecimiento del reino.
Así que el modelo de discipulado tiene que estar fundamentado en enseñar el reino y establecer el reino. Y el punto central de este mandamiento es: vayan por todas las naciones, vayan a todas las culturas, entrarán en religiones, vayan a esas religiones, díganles que abran los ojos, anúncienles el evangelio del reino y hagan discípulos, bautícenlos. Qué importante el bautismo, bautícenlos. Sabes, en los tiempos de Jesús, los maestros bautizaban a sus discípulos y el bautismo tenía una señal muy importante. El bautismo significaba no tan solo la obra de Jesús, por supuesto, significa la obra de Jesús cuando alguien es sumergido en el agua, ¿verdad? Quiere decir que este viejo hombre es sumergido en el agua y ahí, ¿verdad? En el fondo del agua deja esa vieja naturaleza y sale y emerge el nuevo hombre. Es el nacimiento nuevo. Es un acto de fe que hacemos cuando nos bautizamos o nos bautizan. Pero también tenía una connotación muy importante. Significaba en los tiempos de Jesús que esa persona tenía que dejarse bautizar por su maestro para que él decidiera dejar toda su experiencia de vida y cuando salía de las aguas decidía adoptar y vivir en la doctrina de su maestro, que el maestro le estaba enseñando. Esas eran las costumbres de ese tiempo, en los tiempos de Jesús. Pero cuando nosotros somos bautizados y nacemos de nuevo, decidimos caminar bajo la enseñanza del reino, bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Por eso está diciendo: bautícenlos y hagan discípulos en todas las naciones. El modelo de discipulado es muy importante. Es la manera en que el reino se va a comunicar y se va a establecer en la vida de las personas. El reino de Dios es el mensaje de Jesús. Cuando nosotros vemos, cuando empieza a enseñar Jesús, Él enseñó el reino de Dios. Él les dijo a todos los que estaban escuchando por primera vez: el tiempo se ha cumplido, el tiempo señalado por el Padre se ha cumplido. Aquí está ya, y el reino de los cielos, ese reino inalcanzable anunciado por los profetas, ya se acercó, se ha acercado. Y entonces les dijo: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Así que el evangelio es un mensaje que nos va a mostrar y nos va a enseñar la vida del reino, el reino de Dios en la tierra. Ahora bien, la mayoría de las personas viven o vivíamos, o tal vez algunos todavía siguen viviendo en automático. ¿Se entiende qué es eso? ¿Sí o no? O sea, no conscientes. No comas eso que te hace daño. Ay, sí, güey, inconscientemente. Y lo comes. No tomes eso que te hace daño. Ya el doctor te dijo: te hace daño. No pasa nada. Inconsciencia total. No metas eso a tu cuerpo porque te hace daño. No fumes eso porque te hace daño. No andes con esas personas porque te hace daño. Y la vida se vuelve una vida inconsciente. Y no nos damos cuenta que nos afectamos y estamos afectando la vida de los que nos rodean. La mayoría de las personas viven en automático, no están conscientes de sus hábitos, sus costumbres aprendidas y por lo tanto no saben que muchos de sus hábitos los mantienen en fracaso, frustración y ruina. Y dicen: Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy en esto? ¿Por qué me está pasando esto? Pero mira, el éxito en cualquier área de tu vida, en las relaciones, en la salud, en lo que sea, lo alcanzarás a través de disciplina. Por eso es importante hacer discípulos. Si no, Jesús no hubiera dicho: hagan discípulos. Hubiera dicho: vayan y oren y serán transformados. Y ya, no tienen nada que hacer. Pero hacer discípulos es muy importante. El discípulo, ya hablando del discípulo del reino, el discípulo en la iglesia, necesita aprender a entrenar su fe y practicar su fe para que se active el poder, para que se active todo lo que está
dispuesto para ti y para mí. Así que el éxito en cualquier área de la vida se alcanza a través de disciplina. Cuando estudiaron el fenómeno de los japoneses, que ellos en la Segunda Guerra Mundial quedaron totalmente arruinados en su economía, devastados por una guerra, y así empezaron ellos en los años 40, y en poco tiempo, en un término de unos 20 años, se convierte en una potencia mundial económica y tecnológica. ¿Qué pasó ahí? Y muchos pensaban, es que los japoneses son muy inteligentes, pero no son más inteligentes que los mexicanos, ni los colombianos. No. ¿Cuál fue la diferencia? Disciplina. Disciplina. Los disciplinados digan amén. Ese amén no fue con muchas ganas, ¿verdad? Como que no lo creíste mucho. Disciplina. La vida de un discípulo es disciplina. Un creyente, para aprender la vida del reino, debe de hacer cambios, desaprender cosas que aprendió mal, las equivocadas, y aprender cosas que le van a llevar a prosperar, que le van a llevar a avanzar en la vida. Si no, estamos en una religión. Si no, pues nada más estaremos aquí sentados toda la vida, domingo tras domingo, y uno que otro que me desvelé y no pude venir. Y ya, sería una vida sin propósito, sin sentido, sin significado. Y no nos llamaron a eso. A ti y a mí nos llamaron a vivir intensamente esta vida y a disfrutarla, pero por supuesto dejar un legado, dejar una huella. Serás recordado por todos los problemas que resolviste y no por todos los problemas que causaste. ¿Te imaginas que el día del sepelio de una persona digan, ay, me daba tantos problemas? Hijo, no, no podía. Y, ay, gracias, Señor, te lo llevaste. ¿Te imaginas eso? Qué bueno que ya te la llevaste, te lo llevaste. En vez de decir en el sepelio de esa persona, hey, yo quiero tomar el micrófono, miren, esta persona dejó un legado en mi vida y dejó un sistema de enseñanzas que perdonarán a mis generaciones, serán bendecidas, todo lo que hizo esta persona. ¿Cómo quieres ser recordado? Tú naciste para cumplir un propósito en esta vida. Tú estás aquí para cumplir un propósito en esta vida. Y las promesas que Dios nos ha dado no llegan por arte de magia. Muchas de ellas las alcanzamos a través de la disciplina de la fe, de poner en práctica nuestra fe, lo que nos enseña la palabra. ¿Qué fruto quieres vivir? ¿Qué resultados quieres tener en tu vida? No importa la edad. Algunos están pensando, es que el último tren a Londres ya se me pasó. Vienen muchos trenes todavía. Pero ¿qué decisiones quieres tomar? No será sencillo, pero se puede lograr. Necesitamos aprender y poner en práctica la palabra de Dios. Y conmigo, disciplina de la fe. No hay otra forma de vivir las promesas. Fuimos creados para producir resultados. Mira, Jesús les da una clave a sus discípulos, porque yo creo que esto se preguntaban sus discípulos. Y Jesús les dice, ustedes permanezcan en mí. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces la verdad la entenderán. Entonces todos los principios de la creación serán revelados a ustedes. Conocerán las claves, los códigos, los principios que hacen funcionar la vida. Esos códigos que activan un matrimonio que puede dar mucho fruto. Esos principios, esos modelos que pueden activar la identidad de tus hijos, que los pueden proyectar a cumplir su propósito, a ser de bendición para su generación. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
Discipulado es algo importante. Disciplina es una cosa importante. Pero sabes, el hombre carnal no quiere disciplinarse, no quiere hacerlo, no le gusta. No, estamos bien así. Oh, implica levantarme de mi confort e ir a hacer esto y dejar de hacer aquello. No, no, qué flojera. Qué difícil ser cristiano. Es más difícil no ser cristiano. Amén. Todos buscamos la realización de nuestras vidas, ¿sí o no? Fuimos diseñados para eso. Y cuando no lo alcanzamos, sentimos incomodidad con la vida. Sentimos frustración. Cuando no estás haciendo lo que tú naciste para hacer en esta vida, sientes frustración. Hay un vacío de propósito, porque recuerda los 4 principios. Todo fue creado para cumplir un propósito, pero para poder cumplir ese propósito nos tenemos que alinear a las leyes, a los principios espirituales que hacen funcionar la vida. Los secretos que no fueron reveladas a las diferentes culturas que han existido. Porque ellos pensaban que el dios sol, que el dios luna, que el dios gato y que ese gato les iba a dar mucha prosperidad y fertilidad en las cosechas. Y esas eran las culturas de otros tiempos. Y podemos ver cómo le atribuían a los animales, al sol, a las estrellas, poderes de Dios. Y el enemigo controlando las vidas. ¿Cuántos quieren un futuro lleno de cosas buenas? Necesitamos disciplina. Podemos ser capaces de producir un destino porque está en ti. Y primero te tienes que enterar cuál es ese destino. Y segundo, cómo caminar hacia allá. Y muchas veces tendrás que renunciar a cosas que aún te gustan y te vas a renunciar a cosas que aunque son buenas, no favorecen a tu propósito. Dejar el pecado es lo de menos, aunque a algunos les cuesta. Dejar cosas pecaminosas, ok, a algunos les va a costar mucho. Pero dejar cosas buenas, que no son pecado, pero que no favorecen a tu destino. Oh, ese es un reto tremendo. Como un trabajo, es algo bueno, pero no favorece a lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Sí? ¿Le sigo? Se pone más duro, no importa. Ok. Disciplina. Disciplina. Hacer discípulos. No dijo Jesús, vayan por todas las naciones y junten a muchos en una iglesia y echen cotorreo. Y díganles, ¿verdad? Que un día Dios va a hacer todas las cosas, que no se preocupe. Ahora yo te tengo noticias, ya está hecho. Todo fue hecho en la cruz del Calvario, ya está hecho todo. El asunto es cómo vamos a tomar todo eso, cómo nos vamos a enfocar y a centrar en la creación para descubrir todos los misterios de la creación y caminar en ellos. Y la iglesia tiene ese propósito. La iglesia no tiene el propósito de enseñarte ninguna religión. La iglesia de Cristo tiene el propósito de mostrarte, de llevarte, de que caminemos juntos en esa revelación del Dios invisible que nos muestre el reino, que nos muestre qué es el reino y cómo se va a producir un reino invisible en un reino visible con todos sus resultados, todas sus consecuencias, todos sus beneficios en una vida, en una familia, en nuestras generaciones. El reino es una cosa muy grande, muy buena. El reino de Dios y su justicia. Sí que Dios nos da la capacidad de poder avanzar, prosperar en todo. Juan 15:5. Juan 15:5, por favor.
Les quiero leer la versión Reina Valera contemporánea, pero ahí estará proyectada la 60, que es muy parecida. Está hablando Jesús en un ejemplo, y este es un tema apasionante, porque todo lo que está proyectado en la naturaleza tiene que ver con los misterios del reino invisible. Todo. No es el tema, me llevaría más tiempo explicar esto, pero es impresionante cómo Jesús comienza a explicar el reino de Dios usando ejemplos de la naturaleza. El reino de Dios es semejante a esto, es parecido a esto, es como esto, y pone ejemplos de la naturaleza, porque todo lo que está en lo natural es una proyección de lo espiritual. Y mira lo que dice Juan aquí en el capítulo 15, verso 5. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes pueden lograrlo todo. Algunas cosas pueden lograr. Hay una palabra absoluta ahí, ¿verdad? Acuérdate que los absolutos solo aplican para Dios. Es una regla. Nada pueden hacer. Wow, entonces Jesús está diciendo, así como la vid, que es el tronco ese, la planta de la uva, dice, yo soy la vid, yo soy el tronco, y ustedes son los pámpanos. Los pámpanos son esas ramitas que salen donde están los racimos de las uvas. Esos son los pámpanos. Y está diciendo, así como la vid verdadera puede producir muchos pámpanos, así yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuál es la clave para que produzcas mucho fruto en la vida? ¿Cuál es la clave para nuestros jóvenes que están aquí? Pero en general todos, pero los jóvenes como que tienen más años de ventaja, ¿no? No es lo mismo el que tiene 60 que el que tiene 20. Aunque el que tiene 60 puede sorprendernos y ese de 60 en un año puede producir lo que le va a llevar al de 20, 40. ¿Me explico? Si ese de 20 no se pone las pilas, no se activa, no se conecta con Dios y sigue por su camino, porque somos, mira, cuando estamos chavos, bueno, yo me acuerdo todavía cuando tenía 20, yo me comía el mundo, yo me, como decía mi abuela, te tragas el mar en dos buches. Me sentía así. Y todo se me hacía fácil y todo yo lo podía hacer, hice y deshice. Y después lamenté haber perdido mucho tiempo, pero yo no tenía quien me guiara. No había una iglesia, no había un pastor, no había alguien que me guiara. Y la verdad es que yo digo, los chicos que están aquí, los jóvenes, qué bendición. Acércate, conoce, conéctate. En los próximos años tú verás el fruto de estar conectados con el Señor. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Jesús está enseñando que Él es la fuente de todo lo que necesitamos para producir gran fruto en esta vida. El que permanece en mí. Vamos a Tercera de Juan, capítulo 1. Bueno, solo tiene un capítulo. Tercera de Juan, en el verso 2, vamos a Reina Valera 60. Juan el apóstol está hablando a uno de sus discípulos, amado discípulo, y le dice, amado. Esta tercera carta de Juan es maravillosa. Y mira, le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas? En todas. Y que tengas salud así como prospera tu alma. O sea, es deseo de Dios que prosperes en todas las cosas.
que prospere tu salud, que prospere tu relación matrimonial, que prospere la paternidad con tus hijos, que prospere la economía de tu casa, que prospere tu negocio. Todas las cosas deben avanzar y prosperidad habla de llevar fruto, de cumplir propósito. No habla de que te hagas millonario, pero Dios puede hacer a alguien millonario con propósitos. Si el reino necesita extenderse y se necesitan muchos recursos, Dios prospera a gente de su iglesia para ser financiadores de proyectos. Pero la prosperidad aquí debe estar enfocada en que prosperidad es un estado natural. Cuando tú andas en los propósitos del reino, andas en los principios del reino, prosperas. La práctica sistemática de los principios del reino te llevan inevitablemente a prosperar. Es imposible que alguien que obedece a Dios, que alguien que practica sus principios, que alguien que ha disciplinado su fe, que alguien que anda en los caminos del Señor y en sus principios, es imposible que no prospere. Es imposible, porque la creación fue diseñada así. Y prosperar quiere decir que cumple su propósito para el cual fue creado. Eso es prosperar. Respiren, todo va a estar bien. El deseo de Dios es que prosperemos en todas las cosas. Él quiere que todas las áreas de nuestra vida alcancen su propósito, que tengas y goces de buena salud, que tu familia esté bien, avanzando, venciendo, avanzando, creciendo, la economía, tu relación de pareja, que seamos parte de una sociedad que está avanzando. Hacer discípulos. No te estoy hablando de una religión. Te estoy hablando de una generación que puede impactar en las diferentes esferas de la sociedad, la esfera de la economía, las finanzas y la empresa, la esfera de la política, el gobierno, la esfera de los deportes, los medios de comunicación, las artes, todo lo que compone a una sociedad, hombres y mujeres de Dios en esos lugares haciendo la diferencia. ¿Sabes que en los años 70 hubo una obra que fue vista por millones? Jesucristo Superestrella. En los 70, finalizando los 60. Y hablaba de Jesús y de la salvación. Y el movimiento hippie, muchos se convirtieron a Cristo. Porque hubo quien les dio creatividad a toda esa gente. Y el Espíritu Santo movió a todas esas personas en Estados Unidos para producir un movimiento de libertad, un movimiento tremendo. Y muchos hippies se convirtieron a Cristo. ¿Tú crees que Dios no lo puede hacer en este tiempo? Necesitamos abrir los ojos y decir, Señor, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué hay para nosotros? Queremos salir de la tradición y lo nuevo que está ya para que lo tomemos y practiquemos. Caminemos en ello. Disciplina. Hay tres cosas. Ahorita regreso a un versículo que vamos a ver aquí, pero hay tres áreas que abarca la disciplina de la fe. Tres áreas importantes. Y de esto estaremos hablando en nuestros seminarios acerca de disciplina. Pero la primera área, lo hemos hablado mucho, es el área de limpieza. ¿Qué es limpieza? ¿A cuántos les gusta bañarse todos los días? Cuando no te bañas, ¿qué sientes? Te sientes como europeo. Hasta le haces, híjole, no, llevo 2 días sin bañarme, ¿qué onda conmigo? Ok, pero no hablo de esa limpieza, aunque sí tiene que ver. Pero cuando hay acá pensamientos tóxicos, sistemas de creencias sucios, sistemas de creencias y hábitos malvados que están destruyendo mi cuerpo por esos hábitos que tengo de beber, fumar y todo eso, están destruyendo mi cuerpo.
y destruyendo al que me rodea. Necesitamos limpieza de pensamientos tóxicos, limpieza de sistemas de creencias equivocados, que parece que me causan placer, pero me están destruyendo. Y hay tantas cosas más en el área de limpieza. Pero si no desaprendemos y aprendemos lo nuevo y permanecemos en Jesús, entonces no avanzaremos. Porque yo tenía una forma de pensar en cuanto al matrimonio y las relaciones. Esa era mi manera de pensar romántica. Yo nunca fui celoso, pero yo pensaba que los celos era una forma de expresar amor a tu pareja. ¡Qué perversión! ¿Te das cuenta? Los celos no vienen de Dios. Y entonces necesitamos limpiar todas esas cosas tóxicas que destruyen las relaciones, destruyen la prosperidad, no nos llevan a prosperar. Limpieza. Lo segundo es orden, organización y prioridades. Ordenar. ¿Y cómo ordenas tu vida? La palabra de Dios te ayuda a ordenar tu vida, a organizar tu vida, a establecer prioridades. Identificas lo importante, identificas lo primero y lo mejor, y eso siempre te lo va a dar la palabra de Dios, siempre te lo va a dar sus principios. Así es que tenemos limpieza y orden. Ahí va la organización y las prioridades. Y lo tercero es puntualidad. Son tres áreas importantes del discípulo, de la disciplina de un discípulo: limpieza, orden y puntualidad. Puntualidad se refiere a que seamos puntuales en las cosas que decimos y que hacemos, no solo con el reloj. Por supuesto, se refiere al reloj, al tiempo, que aprovechemos el tiempo correctamente y respetar el tiempo de los demás. Pero no solo eso, Jesús dijo que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Lo demás proviene de maldad. Lo que está diciendo es que seamos puntuales con lo que hacemos y decimos, que lo que yo pienso, lo que yo hablo y lo que yo hago va en la misma dirección. Porque sería terrible que yo te dijera, cuenta conmigo. Y cuando tú me buscas para que cuentes conmigo, yo no estoy y yo te doy largas. Sería terrible que tú me dijeras un día, oye, ayúdame. Sí, claro, claro que sí, para tal día. Ese día yo te ayudo. Entonces tú ya te relajas y dices, me va a ayudar. Y si ese día no llegó, y si solo te lo dije nada más por salir del paso, por una forma de ser, ah, sí, sí, cuenta conmigo, no te preocupes. Y el día que llegó ni me acordé, y tú estás esperando, y me buscas, oye, ¿qué pasó? ¿De qué? ¿Con qué? Pues no quedamos que me ibas a ayudar. Ah, sí, no pude. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Esas cosas impiden prosperar. Esas cosas impiden avanzar. Es una manera de ser mediocre. Y necesitamos cubrirnos de todo eso. Puntualidad, dijo Jesús. Sea una persona íntegra, que se pueda confiar. ¿Cuántos conocen personas en las cuales no pueden confiar? Qué terrible caminar con ellos, ¿no? Recuerdo que un día me tocó hacer un trabajo en la prepa, en la vocacional. Y yo decía, "Oh, que no me vaya a tocar, que no me vaya a tocar". Y lo primero que dice el maestro, a ver, Rodríguez, te va a tocar acá y acá. Y teníamos un tiempo límite para terminar ese trabajo de investigación. Y yo les digo, nos vemos tal día en mi casa para... Sí, 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 sí. Nunca llegaron. Y como en mi época no había celulares, ¿cómo? ¿Usted vivió una época sin celular? Sí, aunque usted no lo crea. Entonces ahí te formabas en la caseta de la esquina, ¿verdad? Hacías fila. Yo fui de esos. Y, y hablarles por teléfono a su casa. Y su mamá, no, mi hijo, pues no. Pues él me dijo que todo iba bien con la escuela y que no tenían nada. Y pues se fueron. Salieron ahí a una reunión. Ah, y yo me chutaba el trabajo de todos y lo presentábamos como si fuéramos de equipo. Pero qué terrible, ¿verdad? Cuando
Tú dices, voy a desarrollar un proyecto, creo que sí puedo contar con esta persona, pero de antemano sabes que no, híjole, eso es terrible. Pero los hijos de Dios que están aquí, las hijas de Dios, sí son gente íntegra, puntual, organizadas, ordenadas, que tienen bien claros sus pensamientos. No hay nada turbio, no hay nada chueco, nada por debajo del agua, no hay motivaciones incorrectas, que todo lo hacen con un corazón abierto, con generosidad. Amén. Esos son los hijos de Dios. ¿Cuántos dijeron, chin, para qué vine? Ahora yo solo te presento, te expongo el tema. Tú decides. Amén. Gálatas 6, versos 7 al 9. Gálatas 6 del 7 al 9. Ahora, por supuesto, y quiero aclarar esto, no somos una iglesia legalista ni religiosa. O sea, no te voy a ir a tocar la puerta de tu casa para ver si estás cumpliendo todo lo que te dijo el Señor que hicieras. Y si no lo estás haciendo, no te voy a ir a regañar, ni a juzgar, ni a criticar, ni a sentenciar. ¿Ok? Relájate. Todo es por fe, todo es por gracia, es por amor. Y cuando descubrimos, porque mira, o tú le obedeces a Dios o le obedeces al diablo. Así de fácil. No hay un punto intermedio. No, 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 yo ni con Dios ni con el diablo, yo aquí en medio, yo con nadie me meto. Si no es con Dios, estarás en las tinieblas. La influencia de tinieblas estará sobre tu vida. Gálatas 6:7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, esa versión dice para la carne, ¿no? Cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Por lo tanto, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos o si no desmayamos, como dice ahí. Estos son principios universales impresionantes. Dios estableció muchas cosas en nuestra vida que vienen por cosecha. Durante un tiempo yo le pedí a Dios cosas, hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué me pides cosas que vienen por cosecha? Si no siembras, no vas a cosechar nunca eso. Y comencé a sembrar y a practicar los principios. Comencé a sembrar amor. Comencé a sembrar gracia, misericordia, perdón. No tienes idea de cuántas deudas tuve que perdonar. Me hubiera hecho rico. Y Dios diciéndome, perdona esa deuda. ¿Cómo? Me rasgaba las vestiduras. Perdona. Eso me volvió generoso y me volvió una persona que no tiene apego al dinero. Y por esa causa el dinero viene hacia mí todo el tiempo. Cuando menos lo estoy imaginando, está llegando el dinero. No se engañen, Dios no puede ser burlado, porque Él ya estableció principios. Todo fue creado para cumplir un propósito. Los principios hacen que se cumplan los propósitos. Suceden dos cosas: funcionas y cumples tu propósito. Entonces, este principio de la siembra y la cosecha es sumamente importante porque todo lo que pensamos, todo lo que hablamos y todo lo que hacemos se vuelven semillas.
Mejor no te canses de hacer el bien, no te canses de sembrar la buena semilla, no te canses de sembrar el tiempo, la gracia, el amor, la disposición. A veces el enemigo me hablaba y me decía, tanto tiempo le dedicaste a esa persona, le dedicaste tiempo de tu familia, no estuviste con tu esposa, no fuiste a hacer cosas y les dedicaste tanto tiempo y ellos no te dieron ni un peso. Y le dije, oye, espérame, yo no estoy haciendo eso por dinero, yo siembro donde veo que debo sembrar. Ese es el principio. ¿Y qué crees? Dios recompensa. Siempre, siempre. Nunca lo hagamos por ganancia deshonesta, jamás. Pero si siembras, vas a tener recompensa porque es una ley, es un principio. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Así es que todo lo que estás haciendo hoy, lo que decides hoy, lo que haces hoy, lo que hablas hoy, son semillas que están definiendo tu destino. Y si la disciplina de la fe te lleva a entender este principio, a donde quiera que vayas vas a sembrar. ¿Alguien está aprendiendo algo? ¿Sí? Así que la palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios, dice la escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con entender y obedecer tu palabra. Si yo hubiera sabido tantos principios, me hubiera evitado tantas cosas, problemas en los que me metí, consecuencias de ellos, terribles, terribles. Dios me sacó porque me llamó desde antes de que yo tuviera uso de razón y Él quería que yo tuviera un propósito en esta vida. Pero si hubiera sido por mis propios medios, si yo hubiera rechazado a Dios, si yo no hubiera querido caminar con Él, tal vez no estuviera vivo hace muchos años. Ese era yo, el terrible. Ese era mi apellido, el terrible. Y Dios me transformó. Pero no hay necesidad de eso. Y por eso yo tengo una carga muy fuerte hacia los jóvenes, muy fuerte. Y doy gracias a Dios porque al principio no había jóvenes aquí y están llegando jóvenes. Y agradezco a Dios por ello porque nuestra oración ha sido esa. Señor, queremos ser una plataforma para los pequeños que están allá y que en los próximos años serán adolescentes, pero para los que ya están llegando, para los que ya están con nosotros. Y danos la sabiduría, Señor, para poder ser una plataforma para ellos. Han sido tan golpeados, tan atacados por la cultura, por tantas cosas, que ahora necesitamos llevarlos a libertad y que ellos avancen, prosperen, que tengan una visión del futuro. Amén. Hagan discípulos, es lo que está diciendo Jesús. Así que yo pregunto, ¿cuántos quieren realmente ser discípulos? Aprender, practicar. La palabra entendimiento en la cultura judía, en la cultura del Medio Oriente, es diferente a la palabra entendimiento en Occidente con nosotros. Yo te digo fácilmente, ya te entendí. Oye, te explico esto. Sí, sí, ya te entendí. Ya, ya. Y voy y lo hago mal, porque no te entendí. Porque usamos el significado, la semántica de esa palabra está distorsionada, porque entendimiento en su raíz original implica que ya lo practicas porque ya lo crees. O sea, el maestro te enseña, te da la enseñanza, tú la recibes, la procesas y la comienzas a practicar y ves que sí resulta y cuando resulta, el maestro dice, él entendió. Eso es entendimiento. Pero para que pase todo ese proceso necesita ser discipulado. ¿Ven? Así es que todo nuestro sistema de creencias tiene que ser renovado.
El apóstol Pablo dice, renuévense en sus mentes. La palabra de Dios tiene ese poder de renovarnos. Si no, estaremos todo el tiempo. ¿Cuántos creen que va a haber problemas en el 2026? Ahora, los problemas tienen orígenes. Algunos no vienen de mí. Algunos son enviados de las tinieblas. Otros Dios los permite para formarme carácter, probar mi fe, mi integridad, mi identidad, todo eso. Pero un buen porcentaje son porque yo los provoqué. ¿Mm? De los problemas que has tenido este año, ¿alguno ha tenido problemas este año? ¿Sí? Uno que otro, ok. No tantos como los del pastor, ok. Pon en una lista los más difíciles que te causaron problemas o causaron problemas a la familia y que fue tu responsabilidad. ¿Cuál fue el origen de eso? Una mala decisión. ¿Y de dónde vino la mala decisión? Es que yo creía que era así. Y el origen de esa mala decisión fue el hombre carnal egoísta. Y ese produjo una consecuencia. Y no solo para mí, sino para los que me rodean. Ahora, ¿te imaginas si aprendemos a tomar mejores decisiones? ¿Cuántos problemas vamos a evitar? Evitaremos pérdida de dinero, pérdida de tiempo, pérdida de salud, las emociones no estarán todas ahí. Alguien dígame amén. Esto merece un trago. No se engañen. Y Dios nos está hablando a todos. El que siembra para la carne cosechará corrupción. Y corrupción tiene varios significados y uno de ellos es ruina. Ruina. El que se enriquece, y hoy lo vemos mucho, ¿verdad? Por la corrupción que toma, le dieron una posición donde va a administrar recursos de una sociedad y los toma para su provecho, ese va a ir a la ruina. Terrible, porque el que siembra para la carne cosechará corrupción. Por eso nos está diciendo la Escritura, tomen todos los recursos espirituales y practíquenlos, porque todo lo que practiques es una semilla que está siendo sembrada. En tus relaciones siembras en el corazón de las personas. Necesitas sembrar mucho en el corazón de tus hijos. Siembra amor, siembra misericordia, siembra gracia, siembra perdón. Fórmalos, háblales de integridad, modélales integridad. Siembra todas esas cosas y cuando sean grandes, tú lo vas a ver cuántas cosas vas a cosechar. Y tú dirás, estos hijos míos son gente de bien, tienen valores, principios, son íntegros, no engañan a la gente, no sobornan a la gente, cuidan de su familia, cuidan de su esposa, de su esposo, son gente de bien. Cosecha. Amén.